Hola a todos, hoy vamos a llevar adelante una nueva entrega de Al Sur del Panal de La Colmena. En tiempos de crisis como los que vivimos, está prohibido quedarse callados o no actuar. Desde La Colmena llevamos una sola bandera de lucha, la lucha popular. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la doble pandemia, la pandemia de la violencia de género mientras todos estamos en aislamiento por la pandemia del COVID-19. En esta ocasión nos acompañan dos compañeras del colectivo Creando Juntas. Ellas son Diana Herrera Chamorro, que es una psicóloga clínica y abogada de profesión, además de comunicadora social y vocera del colectivo Creando Juntas. Por otro lado, Gabriela Cáceres actualmente es asistente humanitaria para la fundación donde brindan asistencia a personas en situación de movilidad humana que sean parte de grupos de atención prioritaria y también forma parte del colectivo Creando Juntas. Bienvenidas al sur del panel, compañeras. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación a este espacio tan bonito y tan ameno para dialogar de esta problemática que al final nos está afectando de una manera bastante significativa a las mujeres. Gracias, Gaby, por la invitación. Muchas gracias para hablar sobre estos temas tan importantes que ahora estamos viviendo. Correcto. Bueno, quisiéramos tener un conversatorio con ustedes, bueno, desde las perspectivas y desde el lugar de conocimiento que ustedes tienen, para entender un poco más la problemática que existe actualmente, ¿no? Cuando estamos en cuarentena y las medidas son de quedarse en casa, cuando sabemos que muchas veces esto se torna como un quédate en cautiverio para las mujeres que son víctimas de violencia y en este caso las menores de edad, aparte de ser víctimas de violencia, también pueden ser víctimas de violaciones o de situaciones un poco ya más graves o penadas, digámoslo así. Entonces quisiéramos saber su opinión desde la parte psicológica y desde la parte del derecho, cómo ustedes analizan esta situación actual. Bueno, en ese sentido, en realidad la cuarentena es una condición en la que muchísimas mujeres están viviendo con sus agresores, conviviendo y en confinamiento con sus agresores. Mujeres de toda edad, ¿no? Desde niñas hasta las adultas mayores, por así ponerlo. El inconveniente principal aquí es que, en efecto, las mujeres están pasando por más situaciones de violencia. Sumemos a que si antes su agresor ya las maltrataba, ya les insultaba, ahora por el confinamiento y por por todo el estrés que estamos teniendo, por toda la presión de que no hay cómo salir, de que no hay cómo trabajar, la falta de dinero, la falta de ingresos para los hogares, es un factor fundamental para que se despierte más aún la violencia en los agresores. Entonces, sí, como habíamos visto la semana anterior, hay un sinnúmero de llamadas al ECU 911 por cuestiones de violencia de género. También sí nos han dicho que está activada la Fiscalía para las denuncias en estos casos de violencia, de violaciones. Sin embargo, no hay dentro de las medidas económicas, dentro de las medidas de aislamiento que el gobierno ha dado, no se está contemplando este tema de las mujeres. Y bueno, y es una violencia también, más allá de la violencia física por parte de los agresores, también tenemos que tomar en cuenta que hay la violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no pueden salir en este momento a trabajar. Correcto. Porque son cabezas de hogar y no pueden salir en este momento a trabajar, mujeres que viven del día a día, que sostienen sus hogares y en este momento están viendo cómo hacer, ¿no? Y dentro de este tema del quédate en casa, no es algo que todas podamos hacer. ¿Creen que de alguna manera el no proveer el Estado, al no proveer de una solución alternativa para las mujeres que están actualmente conviviendo con su agresor dentro de casa, el quédate en casa vendría a ser como prácticamente una obligación o una promoción a quédate con tu agresor? O sea, al final de cuentas la mujer
dice, bueno, me obligan a quedarme en casa, pero al final esto termina siendo perjudicial para mí, pero tengo que hacerlo porque si no, quizás salgo y está el tema del virus que es de igual forma estar en la lucha contra la vida y la muerte, ¿no? Gaby. Sí, por supuesto, creemos que es necesario que el Estado responda con políticas públicas que realmente garanticen la seguridad primero de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones en este momento de violencia. Recordemos que, como dice la Diani, la mayoría de las mujeres son las que realizan el trabajo, lo que le llamamos el trabajo no remunerado del hogar, y ahora con la situación de emergencia en la que estamos viviendo, obviamente ese trabajo se va a haber visto, se ha visto ya incrementado, ¿no? El hecho de que se ve incrementado no solamente las labores del hogar que usualmente recaen sobre las mujeres, el cuidado de las personas enfermas, de los adultos mayores que usualmente tenemos en casa también, recae usualmente sobre las mujeres. Todos esos factores inciden a que prolifere una violencia intrafamiliar, como se le llama, pero sí es cierto que necesitamos más respuestas del Estado. Actualmente nos encontramos igualmente diversas colectivas trabajando de manera coyuntural y en conjunto para justamente promover este tipo de políticas que el Estado debería asegurarnos, ¿no? Justamente porque somos una población vulnerable, como le llaman. Para el caso de las adultas mayores y de las niñas específicamente, ¿cómo sería en el aspecto psicológico, la psicología del abuso o la psicología a la que están expuestas ellas? Porque muchas de las veces sabemos que las niñas, en este caso las adultas mayores, están expuestas a que sus propios familiares sean los que ejercen esa agresión o ese abuso. Efectivamente, efectivamente, el caso de las niñas es preocupante porque nosotros ya sabemos que los niveles de incesto aquí en el país son altos y con miento, pues es muy probable se dan. Entonces, estoy segura de que vamos a salir de este espacio, de este Latinoamérica, embarazos en niñas y adolescentes. Y ahora, con todo lo que está pasando, las cifras en lugar de subir, digo, en lugar de bajar, van a subir completamente. Igual, en el tema de las mujeres adultas, ya tuvimos casos, ¿no? Del año anterior, no dentro del confinamiento, pero sí de que entraron unos hombres a violar a una persona de la tercera edad, la quemaron con cigarrillos. Ahora, probablemente dentro de su mismo círculo las están cuidando, pero no es suficiente. No es suficiente, o sea, son sectores, son grupos de mujeres muy vulnerables y en quienes no se piensa. Acotando lo que decía la Gaby Cáceres hace un momentito, nosotros en efecto nos estamos juntando entre diversas colectivas de nivel nacional porque consideramos súper necesario tener una base de datos de a qué lugares pueden acudir en caso de presentar violencia de cualquier tipo en su hogar, pero también tener un número real de cuántas mujeres están siendo agredidas, porque una cosa es lo que la fiscalía diga, lo que el ECO 911 diga, a la fiscalía son las mujeres que pueden acercarse a denunciar, que no tienen miedo y que ya rompen el silencio y salen. En el caso del ECO 911 lo mismo, pero sin embargo, ahorita también tomemos en cuenta que el ECU 911 está recibiendo muchas más llamadas por temas de enfermedades, de personas fallecidas, de emergencias, más que de violencia de género. Entonces, ellos mismos lo dijeron, no alcanzan, no se dan abasto con todas las llamadas que tienen, así es que en esas llamadas debe estar el tema de violencia de género también. Y es necesario, como decía, si es que el Estado no nos está dando la solución, más que la solución, el canal adecuado para comunicar cuando una mujer está siendo agredida y para tomar las acciones legales correspondientes, pues a nosotros que nos toca. Tenemos que exigir y queremos exigir que haya, así como hay el 911 y el 101, hay líneas específicas para cada tipo de servicio social, que haya exactamente lo mismo para el caso de mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Que hay un número específico a donde hacer una denuncia, donde le puedan hacer seguimiento, donde haya cómo darle de una u otra forma, ¿no? Este apoyo.
Correcto. De hecho, desde el aspecto político y más específicamente del ideológico, creo que esto marca efectivamente una hoja de ruta en temas como el de la violencia de género y las violaciones. Ahora más que nunca vemos la necesidad de una intervención efectiva por parte del Estado que solucione o de alguna manera mitigue este tipo de problemas y dé soluciones efectivas ante la problemática que se está viviendo. Recién el 7 de abril la ONU alertó sobre esta situación cuando en verdad son cosas que debieron haberse preveído quizás con mayor tiempo. Hasta ese momento ya pudimos haber tenido algunos casos de violaciones, agresiones, incluso hasta femicidios a nivel mundial, porque obviamente sabemos que este tema del COVID ha trascendido no solamente en temas nacionales, sino temas mundiales, en temas de la salud, etcétera. Entonces, en base a esto, la elaboración de políticas públicas o decisiones que se tomen en torno a ello dependen muchísimo de la visión ideológica que se le imprima a estas decisiones. Entonces, ¿cuál es la postura de ustedes al respecto como colectivo y quizás también indagar un poco sobre la visión personal que tienen al respecto? Bueno, en ese sentido te cuento que nosotras nos estamos manteniendo, por obvias razones no podemos salir, ¿no? Entonces hemos estado haciendo tuitazos a nivel nacional y súper seguidos. Tuitazos en torno a qué, a llamar al gobierno que nos tome en cuenta a las mujeres dentro de las medidas para mitigar los efectos del COVID-19, que tome en cuenta a las mujeres del sector productivo, que tome en cuenta a las mujeres de organizaciones feministas, porque solamente están, como te decía hace un momento, las medidas están pensadas desde otro aspecto, pero no están contemplando el tema de mujeres que más allá de si son o no son feministas, somos personas que estamos sosteniendo la vida, que tenemos un trabajo no remunerado en casa y que ahorita tenemos encima muchísimas cosas encima también, ¿no? Tenemos encima un montón de carga de la casa, el trabajo, los hijos, la familia que hay que atender. En caso de que tengas personas con discapacidad o de tercera edad, la población vulnerable que está sobre tus hombros y no están pensando en eso. No están pensando en cómo darle un giro de realmente políticas que se tomen en cuenta en cuestiones de género, hasta para reactivar la producción después de todo esto que va a pasar. Tienen que tomar en cuenta que habemos Claro. mujeres que estamos completamente dispuestas y es más que disponer, exigimos que se nos tome en cuenta. Correcto, Gaby. Me gustaría escuchar tu reflexión, un poco también analizar cuál es la psicología del abuso en sí, ¿no? Bueno, la violencia es algo sistemático que lo venimos viviendo desde el Estado mismo, pienso, entonces es algo que está arraigado. Lo que sí tenemos que hacer, como dice la Diani, trabajar de manera conjunta en este momento, como lo dijo mi compañera, estamos trabajando de manera coyuntural con otras colectivas y agrupaciones de la sociedad civil, feministas y de las disidencias también, porque es lo que necesitamos justamente para hacer incidencia frente al Estado y que se nos tome en cuenta, que sea escuchada nuestra voz. Recordemos que el 96% de las mujeres en el Ecuador son las que realizan el trabajo del hogar, son trabajadoras del hogar, ¿no? Y ellas justamente son las que en este momento también están dentro de las primeras líneas haciéndole frente a la situación del COVID, pero tampoco están siendo tomadas en cuenta. También están mujeres que son enfermeras, que son médicos, ¿no? Y que encima de eso tienen que llegar a la casa, al hogar, a hacer frente a la situación del hogar, encima de toda la situación que ya estamos viviendo con el sistema de salud que está colapsado, ¿no? Y aparte de eso, con la nueva modalidad en el sistema de educación que se va a implementar, ¿no? Por la emergencia que también me parece algo desastroso que recae sobre las mujeres nuevamente ese peso, ¿no? Eso hay que tomar muchísimo en cuenta y hay que verlo desde esa perspectiva más humana y más de género para tener un poco más de enfoque, porque realmente, si bien es cierto que quizás la ONU dio, como tú dijiste, estas recomendaciones a partir del 7 de abril, recordemos que estas situaciones de emergencia no es que recién las estamos viviendo, ya se han vivido anteriormente, ya tuvimos o alguna experiencia en el terremoto también, entonces no es reciente, de hecho ya se tenían que haber estructurado políticas para respuestas en torno a diversas situaciones de emergencia que podríamos vivir, ¿no? Ante eso, ¿crees que las llamadas al 911 y al 171 son suficientes o hasta qué punto llega esta ayuda o esta herramienta?
O sea, realmente es una herramienta que pueda servir en el momento de la agresión o luego de la agresión. ¿Es algo que la víctima puede acudir inmediatamente o es algo que tiene que hacerlo? Porque, o sea, digamos, situémonos en la casa, específicamente en ese lugar, ¿verdad? Entonces, está siendo agredida o está teniendo algún episodio de violación o lo que sea, y la llamada no la va a hacer en ese mismo momento, lo va a hacer después y eso Correcto. implica que decida efectivamente denunciar y pasar por el proceso de que acuda a la policía o las personas que lo asisten a través de estas llamadas y que efectivamente esta persona sostenga su decisión, la mujer sostenga su decisión para que se concrete la denuncia como tal. Bueno, eso Correcto. es un... Sigue, Creo, sigue. considero necesario que también los funcionarios públicos, las personas que se encuentran en la función pública, deberían también tener un enfoque de género, una perspectiva de género para poder atender este tipo de casos y atender este tipo de emergencias y dar un poco de respuesta de un sentido más humano, de verdad, más sensible, más empático con las víctimas. Porque muchas veces justamente las personas que atienden estas llamadas quizás no conocen, no entienden, no comprenden la dimensión del problema que puede estar viviendo la víctima en ese momento, ¿no? Por eso también se han habilitado líneas, no solamente están las habilitadas las líneas del ECU 911, sino también están, por ejemplo, las líneas de nosotros de la colectiva, donde tenemos asistencia psicosocial, psicológica y legal de manera gratuita, ¿no? Donde nos pueden llamar o nos pueden enviar un WhatsApp si es que no tienen saldo y les devolvemos la llamada inmediatamente o les asistimos de la manera que pueda atendernos también la persona, ¿no? Entonces, existen otros mecanismos, no solamente nosotros lo estamos haciendo, también existen otras colectivas y fundaciones que están ejecutando este tipo de servicios de manera gratuita, porque, insisto, el Estado todavía no nos ha dado respuestas, ¿no? Eso. Diana, tú nos querías comentar algo al respecto. No, era muy parecido a lo que dijo Gaby, efectivamente. Listo. Diana, desde el aspecto psicológico, desde tu rama, la que manejas, sí me gustaría saber un poco cómo es esto de la psicología del agresor, que nos expliques un poco sobre este tema o de lo que la mujer se expone ante el agresor, ¿verdad? Más aún quedándose en casa ahora. Bueno, si antes la situación con los agresores, esto es así, esto es un tema de poder. Es un juego de poder en el que el hombre, o el hombre, sí, en este caso, tiene el poder completamente acá sobre la mujer, ¿no? Y abusa de ese poder, comienza a maltratar desde insultos, después pequeños golpes, el ciclo de la violencia que va de esa forma. Después de los golpes comienza ya la agresión, la más fuerte, a mi modo de ver, la que es el inicio de todo es la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque baja completamente la autoestima de las víctimas. Y una vez que una mujer, una niña, una persona está con el autoestima baja, cualquier persona, cualquier agresor puede venir y decirle lo que sea, que ella va a tener todo el miedo del mundo, se va a sentir supremamente inútil, desvalorizada, y le hace pensar que ella se merece el maltrato que está recibiendo. Salir de ese círculo de violencia es supremamente duro. Ya eso te toma hasta 8, 10, 12 años darte cuenta de lo que está pasando, de que no es lo que te mereces, de que no es tu culpa, de que no es que pobrecito ya va a cambiar. No, es muy complicado, es por eso es importante. Nosotros también, además del tema que decía la Gaby, que estamos dando asesoría psicológica y legal de forma gratuita, hemos mantenido durante el tiempo que va la colectiva charlas justamente sobre prevención de violencia de género, de empoderamiento de mujeres, porque sabemos lo importante que es eso, que las mujeres nos empoderemos, ya que sepamos la importancia de ser autónomas, de que el tema del dinero, el tema de que chuta, es que no estudié, es que no tengo trabajo, es que no sé qué voy a hacer sola sin mis hijos, que no sea el pretexto para seguir aguantando a alguien que te está maltratando. Algún Eso tipo de... es la violencia económica. Sí, la violencia patrimonial. Y además que esa violencia patrimonial es la que da pie también, ¿no? Para que te maltraten y te sientas completamente inútil, te peguen. Después llega eso a niveles de femicidio, a niveles supremamente fuertes.
Así que eso es algo que nosotros hemos venido haciendo ya un par de años. Y ahora con esto del COVID, ¿por qué te digo que se incrementa? Por lo que comentábamos hace un momento. Las familias de ahorita están estamos supremamente afectadas en el sentido económico. Entonces, esa presión de no tener ingresos, de no tener que comer, hace que el agresor se ponga aún más violento. Está encerrado, no tiene dinero, dentro de su rol metido aquí en la cabeza de que es el mantenedor del hogar, el proveedor del hogar, se le están cayendo las cosas. Entonces, ¿con quién se va a comenzar a desquitar? Con la mujer, con los hijos. Así que es más complicado todavía. Y en este encierro ni siquiera para decir, vea, salga corriendo de la casa y vaya a donde su familia. Hay mujeres que tienen la familia en otras ciudades, ¿no? Hay personas o mujeres que dicen, chuta, no, es que no me creen, o hay gente que no se quiere meter en los problemas, es que son problemas de pareja. ¿Para qué nos vamos a meter? Y ahora con esto es mucho más complicado porque no es tan fácil de coger y salir corriendo. O sea, estamos en toque de queda, estamos con aislamiento, no es que podemos salir y La meternos a la casa. movilidad está también La limitada. movilidad, o sea, son condiciones que realmente sí son preocupantes. Son muy preocupantes. Entonces, yo digo, ¿cuántas mujeres habrá que quieren salir pero no saben cómo? No saben qué hacer, no saben cómo actuar y están en todo caso esperando a que se acabe todo esto para decirle chao. Ni siquiera pueden denunciar porque no tienen cómo movilizarse, no Y tienen no cómo... puede, exacto, no tienen quien les acompañe o quién sabe y se preocupan por los hijos y cómo les saco yo a mis hijos en todo lo que está pasando, cómo les debo, no me puedo ir yo sola. Y Correcto. tampoco les puedo dejar a mis hijos con una persona que sé que les va a agredir. Para el caso del abuso, por ejemplo, de las niñas, ¿cuál sería ahí una alternativa en estos tiempos, en el aspecto psicológico, por ejemplo? O sea, ¿cómo llega una niña a manifestar, hey, Estado, me está pasando esto? Porque obviamente es menor de edad, depende de sus padres y como sabemos, muchas veces ese abuso es generado por los familiares más cercanos y en muchos casos hasta por los familiares de padre-madre. ¿Cómo llega una niña a pedir ayuda en ese sentido, en esta situación en la que está? Capaz antes se podía ayudar porque estaba la tía, la prima o alguien que tomaba a la niña y se daba cuenta de la situación y lo hacía, o los padres, etcétera. Pero en esta situación donde están en casa, ¿cuál podría ser una alternativa para en el caso de las niñas? Bueno, en este caso, pienso yo que lo importante es, ya que estamos dentro de casa, quienes tenemos hijas pequeñas o sobrinas pequeñas, estar muy atentas de ellas, muy atentas, o sea, tratar de no dejarles solas ni un momento, ¿no? Y además de eso, también aprender a escucharles y aprender a creerles, porque las niñas, y creo que eso lo sabemos todos, las niñas cuando se deciden, después de las amenazas que les pone el agresor, ¿no? Porque les dicen, es que tu mamá no te va a querer, es que tu mamá se va a morir, o si tú hablas yo te mato, y les meten eso en la cabeza. Si es que las niñas deciden hablar, realmente creerles y tomar acciones en ese momento. Las rutas y protocolos de la denuncia están manteniéndose, como yo te dije, ¿no? Al inicio. Sí, hay que poner la denuncia, hay que salir, que le hagan el examen. Sin embargo, ahorita ese proceso es tan complejo, porque por más que estén abiertas, digan que están abiertas líneas del Estado, las 24 horas del día que están instituciones como la policía, la fiscalía, teniendo las 24 horas del día en estos casos, es bien complicado también. Entonces, más bien yo creo que en cuarentena tenemos que actuar con mucha prevención en este tema. Y si antes, no sé, nos confiábamos de alguien, ahora no hacerlo. Ahora pensar en que las únicas personas de confianza de nuestras hijas o de nuestras sobrinas somos nosotras. Y estar muy pendientes de eso. Eso desde el lado de quienes podemos hacerlo. Desde el lado de quienes prefieren callar, de quienes prefieren mantener la paz en esta cuarentena para no armar todo el bochinche, para no pelear con el agresor, porque tal vez el agresor sea quien les está llevando la comida a la casa. ¿Y qué van a hacer si es que se va?
Correcto. O sea, que es Entonces, una dependencia de muchos factores, no solamente exactamente. alimentaria, etcétera. Ujú. Exactamente, entonces en esos casos activarnos, nos hemos activado entre muchas colectivas como redes de apoyo. Ujú. Entonces, a quienes estén pasando por estas cosas, tomar en cuenta que hay grupos, hay organizaciones que estamos pendientes y que podemos ayudarles, que les vamos a dar acompañamiento telefónicamente y si realmente lo necesitan, o sea, realmente necesitan y ya se deciden a hablar y a decirme voy y voy a ponerle denuncia, también les vamos a acompañar, que no están solas, que sepan eso. Perfecto, Diana y Gaby. Para finalizar, quisiera tener reflexiones de parte de ustedes de los momentos que se viven, los comentarios, algo que quieran decir al final, un mensaje. Para nosotros es importante saber cuál es su visión, la perspectiva y también un poco de temas que tengan que ver con la postura como colectivo, creando juntas respecto de la situación de la violencia de género. Bueno, antes cuando se inició el tema de la emergencia sanitaria, de la pandemia, por el asunto del COVID, recuerdo que se hablaba mucho sobre las cifras y sobre que antes de esta pandemia existía otra pandemia que nos estaba matando a las mujeres, y es la pandemia del machismo. Hoy que conocemos los datos que nos entregó, que hizo públicos el ECO 911, vemos que las cifras realmente son alarmantes y que casi se equiparan a los datos que tenemos estadísticos del COVID. Entonces no estábamos muy alejadas de la realidad que planteábamos y eso es totalmente terrible. A mí me parece súper preocupante. Otro asunto que sí me parece tenaz y que está afectando a nuestras niñas y niñas eh, es justamente el tema de la educación y que pienso que es lo que más va a recaer ahora, ¿no? En las mujeres, en las madres cabezas de hogar, que son las que usualmente hacen el acompañamiento de los nenes en las tareas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, me parece preocupante, me parece tenaz, porque existen muchas mujeres que tienen que trabajar, que no solamente les ayudan a los guaguas para hacer los deberes, sino que también trabajan, son las que mantienen, las que sobrellevan la carga económica de la familia y aparte de esto, no, muchos niños de nuestro país no tienen los recursos, ni tienen los medios, ni tienen el acceso para internet, ni tienen la facilidad que quizás otros sí tienen. Todo. Entonces, es un número muy pequeño, pienso, el grupo de chicos, chicas, niños que van a poder ingresar en este momento al sistema educativo y que van a poder llevar la escolaridad desde la casa, ¿no? Muy pocos. El resto, ¿qué va a pasar? ¿Dónde quedan las garantías y dónde quedan los derechos de estas niñas y de estos niños también? ¿No? Y de las madres que son las cabezas de hogar, que son las cuidadoras, que son las que están detrás de estas criaturas y que son las que están muchas veces acompañándoles, como te digo, a hacer las tareas y que es sobre ellas sobre quienes va a recaer el peso de lo que se viene después de la pandemia, porque también deberíamos pensar en las políticas que van a ser post-COVID, ¿no? Eso de ahí. Muchas gracias, Gaby. Diana, te escuchamos. Muchas gracias, María Gabriela. Gracias, Gaby. Bueno, nosotros, como reflexión personal y de la colectiva también, creo que es muy importante que nos unamos, ¿no? Las mujeres, independientemente de si estamos o no dentro de un colectivo feminista, si nos identificamos o no como personas feministas, y estemos vigilantes de todo esto que está pasando, ¿no? De que si sabemos que mi vecina está sufriendo violencia de género, tener la empatía y la sororidad de llamar a la policía y decir, vean, aquí al lado de mi casa hay este tema. Así la señora después se arrepienta, así después te diga, ah, es que eres una metida y bla, bla, bla. No, hay cosas que no podemos permitir. Y dentro de estas cosas está justamente este tema. También, bueno, tenemos que estar, como decía, ¿no? Tenemos que estar vigilantes, resistentes en medio de esta crisis y tomar nuevas formas de apoyo y de solidaridad entre mujeres. Las redes de apoyo son muy importantes ahorita, porque solamente nos tenemos entre nosotras. Suena terrible, porque es más, esto debería ser una garantía del Estado, pero ya sabemos que el Estado es el principal violentador
de derechos de las mujeres y de las niñas en el Ecuador, bueno, y a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, aquí ahorita sabemos que garantías no hay porque no se nos toma en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos entre nosotros y escucharnos. Y como nuevamente yo decía hace un ratito, que sepamos todas que no estamos solas, que si necesitamos, hasta porque me siento triste y porque me siento presionada, no tengo con quién hablar, saber que están líneas abiertas de la colectiva Creando Juntas, del resto de colectivas, que estamos dispuestas a apoyar, a escuchar, porque es un momento muy, muy fuerte a nivel emocional para todo el mundo. Entonces, sepan eso, ¿no? Que sepan eso, que vamos a estar aquí, que estamos activas, que estamos vigilantes de que las cosas tienen que cambiar en algún momento. Correcto. Y esta es la forma. Uh-huh. Correcto. Bueno, un agradecimiento especial, Gaby y Diana, por los valiosos aportes que han hecho hoy en Al Sur del Panal, un segmento de La Colmena. Les agradecemos infinitamente por sus comentarios, su visión, sus aportes, y esperamos tenerlas en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias. A ti, Gracias a muchísimas ti por la gracias, muchos invitación, éxitos. Gaby. De nada. A ustedes, chicos. Gracias.